eran bomberos, rescatistas, gente que la sociedad siempre se jacta de que son los mejores exponentes, que son modelos a seguir, aunque sea por la memoria de esos modelos a seguir, que se juegan la vida por otros, valdría la pena que alguien avance e investigue la verdad. Ileana Barícola es hermana de Pedro Esteban Barícolas, un rescatista fallecido ahí en Iron Mountain. ¿Qué pensás que pasó ahora, 8 años después? Buenas noches. Lo que viene pasando de hace muchos años y no se visibiliza, la convivencia y el entramado entre el gobierno de la ciudad, la empresa, cosas que no se investigan. Porque la empresa yo recuerdo que era de capitales vinculados a los fondos buitres y empezó ahí, Exacto. arrancó la cosa de las cajas chinas, que la vitalización no estaba como tenía que estar, y después el que adentro había papeles que tenían que ver con, concretamente con el banco HSBC, era lo que se decía en aquel momento, pero después aparecieron otras empresas que tenían problemas legales. Sí. Esto es lo que a ver, recordemos a la gente que hay que conservar durante 10 años la documentación respaldatoria de todo lo que hace uno en términos económicos. Exacto. Si esa documentación respaldatoria vuela por los aires, lo que quedó son los balances y lo que quedó es un asiento contable, que no se puede ir a chequear con la documentación. Por supuesto. Convengamos también que el gobierno de la ciudad y esta empresa en un momento determinado hacían destrucción masiva de toda documentación que podía existir, que es este caso. Después había ciertos organismos económicos que debían controlar estas empresas. Toda empresa que se precie de tal como organismo debe tener, o sea, los papeles de ciertas empresas tan importantes no estaban en ese galpón. Empresas que venían, que tienen multinacionales que tienen las sucursales acá, pero vienen de Estados Unidos, de otros países. Y esa documentación no estaba ahí en ese galpón. Sí había otra documentación, pero ahí no estaba. Entonces, eso se hace, siempre se resguarda esa información. ¿Usted, la justicia les dio por lo menos la respuesta de si fue intencional o no el incendio? La justicia no, las pericias. La justicia estamos esperando que se expida. O sea, la justicia no, las pericias sí. Las pericias sí, la justicia todavía no determinó nada. 8 años. 8 años estamos esperando, sí, pero bueno, se ve que se están tomando su tiempo. ¿Qué van a encontrar de nuevo en estos 8 Pero años? es que volvieron en diciembre a pedir, otra ¿Ahora? vez, diciembre pasado se volvieron a pedir las pericias. 8 años después volvieron a pedir pericias. Volvieron a pedir pericias que ya daban por sentado la intencionalidad del hecho. O sea, vuelven a pedir y el perito de parte de la empresa vuelve a pedir algo. Siempre, obviamente, para retrasar la causa, siempre pide algo. Siempre pide algo. Entonces se vuelven a pedir. Sí, el problema es que pida, no es que pida, sino que la justicia se lo dé. Es que el juez le está dando Claro. lugar a que esto suceda. Entonces nosotros queremos saber, queremos preguntarle al juez. Como ya se lo pregunté cuando fue la inspección en el galpón. ¿Quién es el juez? Ormechea. Sí, bueno, ¿Es un juez de habría que instrucción? investigarlo un poquito. Tiene un pasado un poco extraño. ¿Juez de instrucciones? En este momento creo que está como juez de instrucción. Espere que le voy a preguntar a Javier Moral, es abogado justamente de los Exacto. familiares, y lo tengo conectado vía Zoom. Javier Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Liliana. Un placer estar con ustedes. Hola, Javier. A ver, ¿por qué 8 años después no se sabe nada? Los laberintos judiciales, basta con entender de que nos costó 3 años casi que el máximo Tribunal Penal de la Nación, la Cámara de Casación, nos devuelva el carácter de querellante a los familiares de las víctimas. ¿Cómo no podían Es ser decir, querellantes? A ver, esto es sentido común. ¿Cómo si se habían muerto? Bueno, justamente un planteo de las defensas que habían reeditado una situación que ya les habían dicho que no, que las familias gozaban del carácter de querellantes, tanto el juzgado como la Cámara del Crimen les quitó el rol a las víctimas, que fue corregido recién 3 años después por la Cámara de Casación, cuando nos devolvió el carácter de querellantes.
A partir de ahí perdimos 3 años. Pero a ver, más. se murieron 10 personas y vos no tenías derecho a querellar y a pedir justicia. Es un disparate. Bueno, eso es un poco lo que nosotros planteábamos versus las defensas, que lo que sostenían era cuando había un acuerdo de tipo económico. Recordemos que acá había una cuestión de seguros por detrás de las familiares de las víctimas que habían percibido, ellos entendían que una cosa era haber percibido una indemnización civil que les evitaba saber el conocimiento de la verdad. Nosotros entendíamos y con eso fuimos al máximo tribunal penal. Pero para eso hay que firmar un acuerdo. Decir, bueno, ok, yo renuncio a mis derechos porque llega un acuerdo de resarcimiento civil, pero no sé, Sí, bueno, ellos no habían firmado nada. Lo que sucedió en aquel momento es que acogidos hacía muy poco que las víctimas habían sufrido semejante pérdida, los agarraron de un momento a otro y le dijeron, venga, es ahora o nunca. Por supuesto yo no estaba, había otros abogados que habían aparentemente sido presentados por los mismos letrados que representaban la otra parte, aparentemente, y la gente firmó en buena fe pensando que esto se iba a acabar. Finalmente no, al tiempo después salieron las pericias que dijeron que esto era intencional. ¿Cómo se sabe? A ver, ahí me quiero detener en eso. ¿Qué elementos hay para decir que fue intencional? En primer lugar, había una cisterna que tenía una capacidad para sobreexceder y apagar cualquier incendio de esa naturaleza que estaba sin agua. Liliana te puede... Lo que tenía que apagar el incendio estaba sin agua. El día que fuimos a hacer la inspección ocular, los peritos nos trataban de demostrar, los peritos de parte, de por qué habían fallado las situaciones y ante una pregunta que era de la familia, digo, señor, ¿había agua? Ah, no, agua no había. Entonces todo lo que me quiere explicar a posteriori carece de sentido. Si ya no había agua, ya arrancamos mal. Eso con un montón... Entonces, para empezar a hablar, a ver, expliquémosle a la gente que cuando hay un incendio en estas instalaciones industriales, se activan esos aspersores, digamos, son como regadores que están en el techo. Pero aquí que no estaban conectados al agua, o sea que iban a tirar, no sé, aire. No solo eso, agua. Segundo, habían sacado una llave que tenía que tomar como un sistema subsidiario agua de la red pública de Aguas Argentinas, que también estaba cerrado y quitaba la llave de paso. Si esto fuera poco, esto que vos decís, Rolando, del sistema de rociadores, había un cúmulo de cajas que hacía que tocaran estos rociadores, por lo cual no había un vuelo libre que permitía rociar y tener eficacia en cuanto a apagar o retrasar ese incendio. Menos mal que era una empresa que se jactaba de la seguridad de los archivos. Bueno, sí, pero... Una empresa transnacional, además. Un detalle, no le importaban las personas. ¿Cómo es esto? No le importaban las personas, a ellos le importaban los papeles, sus papeles, claro, sus empresas, resguardar sí, grandes a mí me intereses. da la impresión que el incendio fue intencional, que ellos contaban con que se destruyera todo, pero no contaban con que se cayera la pared y hubiera 10 víctimas. Por supuesto, esto fue una cuestión que ellos no tenían calculada, a diferencia de lo que ha sucedido en otros al menos 6 lugares en el mundo. Recordemos eso te iba a decir, yo me acordaba de haber cubierto la historia, que es una constante en esta multinacional Iron Mountain, que qué casualidad, vuelta a vuelta se le incendian los depósitos en diferentes partes del mundo. Y aún así le sigue yendo bárbaro. Y todos, o casualidad, o casi todos comienzan con una contingencia eléctrica. Acá hay muchas cosas extrañas. Recordemos que la UIF, la FIP y la Procelac, por distintos caminos, venían investigando maniobras de lavado de dinero cuya documentación habría estado guardada en ese depósito. A partir de allí... Yo recuerdo el caso concreto del HSBC. ¿Había otras empresas investigadas que guardaban la documentación ahí? Por supuesto, todas las primeras empresas o empresas de primera línea, compañías de seguro, compañías de servicios financieros, tienen sus servicios en esta empresa. Inclusive, cuando los directivos de la empresa se presentan a la declaración indagatoria frente al juez Ormachea, lo primero que dicen es: nosotros formamos parte de las 500 empresas más grandes del mundo y a su vez el 95% de las empresas más grandes del mundo son clientes nuestras. Sí, Bertín. Javier, ¿cómo está? Buenas noches. Las empresas que tenían la documentación en Iron Mountain, uno podría suponer que también fueron víctimas de lo que ocurrió, porque perdieron documentación que eran de ellas. ¿Estas compañías se presentaron en la justicia?
Sí, muy pocas, prácticamente con ninguna participación más que cumplir, me presento para saber, y todo lo que les interesan es justificar básicamente, o la gran mayoría, frente a terceros, la pérdida de la documentación. Es constante el ir y venir del expediente con empresas que piden al juez autorización para conseguir algún tipo de constancia donde dice que tal volumen de documentación lamentablemente se extinguió y quedó reducida a cenizas. ¿Y por qué el juez viene tan lento? Bueno, primero, como te decía, perdimos casi 3 años para corregir esta situación de que las familiares los Sí, echaron. está bien, pero pasaron 5 más después. Bueno, Pero eso no, después, eso no obsta a que el juez pueda seguir Claro. avanzando aunque no haya querellantes. Bueno, después lo que pasó frente a seguimos luchando y seguimos batallando incesantemente y se logró el procesamiento de 17 sobre 23 convocados a indagatoria. Para llegar a eso... ¿Y quiénes son tuvimos los que hacer- procesados? Ahí está bien. Hay 17 procesados. ¿Y quiénes son los procesados? Hay una parte de funcionarios del gobierno de la ciudad, otra parte directivos de la empresa, personal de vigilancia, que es el que habría cortado, y no entendemos por qué, más allá del derecho de defensa de negarse a declarar, nunca me pudo explicar por qué. ¿se niegan a declarar? Epa. Y en forma voluntaria canceló 8 veces al menos una alarma de alerta temprano que le permitía una ventana para que durante tiempo de 40 minutos el fuego tenga mucha... ¿Cómo es una eso envergadura de muy- que cancelaron una alarma temprana 8 veces? ¿Cómo fue? Claro, la primera alerta temprano de este sistema que se llama VESDA, básicamente que detecta por el aire una composición que podría dar humo, genera una alerta en una computadora, una Sí. terminal, que hay una persona que tiene que dar aviso. Bueno, esa persona que era la encargada de dar ese aviso en forma sistemática 8 veces... 8 veces canceló. ignoró. Está un poco... nosotros- Claro, es como que le dijeron, deja que se queme, basta. No solo que ignoró, sino que había un protocolo que se llamaba de alguna manera acuda, que le pedía que vaya a determinado lugar para corroborar si era una falsa alarma o no, y en las 8 veces directamente dio una falsa alarma. Inclusive, cuando del exterior lo contactan para saber si había habido alguna falsa alarma o era verdad, dijo que los bomberos ya habían llegado. Cosa que era falsa, sino que los bomberos llegaron mucho tiempo después ante el llamado de vecinos que de los balcones o esperando el colectivo, o un papá que llevaba un nene al jardín vio el humo. Sí, antes del Y- sistema de alarma llegaron los vecinos. Y decime, ¿quiénes son los funcionarios procesados? Bueno, es muy curioso porque acá tenemos que ver con la Agencia Gubernamental de Control. La causa se llama Berkowski. Berkowski es la misma funcionaria del gobierno de la ciudad que había habilitado el boliche Beara. No sé si recordás aquel Sí, que se cayó. Sí. y que fallecieron 2 jóvenes. Bueno, justamente el premio que le da el gobierno de la ciudad es mantenerla en su puesto y que luego habilitó este depósito que nunca se podría haber habilitado. Ujú. Pero, ¿quién era el titular de la Agencia Gubernamental de Control? ¿No era Gómez Centurión en aquel momento? No, correcto. Acá recordemos que era Gómez Centurión, el jefe de gobierno de la ciudad, que administrativamente y burocráticamente dependía de, en aquel entonces, Horacio Rodríguez Larreta, que era el vicejefe de gobierno, y el anterior mandatario, el ingeniero Mauricio Macri, era el jefe de gobierno cuya línea directa Sí, era digo quien- para hacer las comparaciones, que ya sabemos que son odiosas, con la causa Cromañón, digamos que se llevó, está bien, como fueron mucho más muertos, se ve que ahí sí se dignaron a ir más arriba en las responsabilidades, porque Bueno, la comparación en este caso- es casi igual. Había irregularidades autorizadas por funcionarios, pero cortaron en una determinada línea. Sí, ahí interesaba Sí, interesaba que hubiera un culpable. Acá no interesa. Estos 3 personajes que acaba de nombrar Javier, tanto Macri como Larreta como Vidal, este incendio no empezó a las 7 de la tarde. Estos señores se ve que se tomaron su tiempo y aparecieron casi a las 7 de la tarde. Después, discúlpame, pero no coincido contigo porque no es que las empresas son las víctimas. Acá las víctimas son 12 seres humanos que ya no existen más. Yo me refería a que... Sí, te entiendo, al pero perder patrimonio, no sé. tenían la intención de... Claro, y si Claro, no se pero- presentan es porque ¿Por qué no se les presentan cayó en la bien el causa? incendio. Claro, pero darle la entidad no, porque uno de los abogados de la empresa, en una de las audiencias, también habla de que ellos se sienten víctimas. Son unos caraduras. Asesinaron a 12 personas, 10 en el momento
No, y además porque para dejar que el incendio fuera intencional es porque tenían todo asegurado. Es lo que dice Javier, 8 veces sonaron las alarmas, los vecinos Bueno, reclamaban, es que reclamaban. una de las cosas, a la luz de la cantidad de incendios que tuvo Iron Mountain en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes países, uno se pregunta si el servicio no incluye la destrucción de los documentos. Es un servicio incluido con destrucción total. ¿Viste? Totalmente. En la jerga es lo que se llama o se conoce como incendio a pedido. Exacto. Claro. Hoy debería estar todo digitalizado, ¿no? Sí, Bueno, por supuesto. Igual te lo la van a cuestión- quemar, no te hagas problema. Quemaron el otro día el monumento donde están, perdón, se ha levantado en honor a los chicos en el momento que pasó esto ahí en Barracas, donde se dio la película, y sin embargo, o casualidad, una semana antes vuelven a incendiarlo, se rompen las cosas, desaparecen. Ese día cuando yo me entero, esto pasa entre un domingo y un sábado, me entero el lunes a la mañana, trato de comunicarme con un periodista para que saque a la luz esto que había pasado, porque nadie sabía nada todavía más que algunos familiares, y oh casualidad, termino de hablar con el periodista, mi teléfono muere totalmente hasta las 4 de la tarde. Así como eso, hemos sufrido un montón de cosas que venimos padeciendo durante estos 8 años. Sí, y lo peor es la demora del juez, digo, porque ya Totalmente. 8 años y no tiene nada interesante para... O sea, ¿está elevada a juicio oral la causa? No, todavía justamente No. estamos en un parate porque había procesado a 17 de 23. Nosotros como querellantes nos alzamos contra el sobreseimiento de 5 por considerarlos responsables y la Cámara del Crimen nulificó esos procesamientos y ordenó que se produjeran nuevas pericias que llevaron todo el año pasado, todo 2021. Nuevas pericias, pero ¿qué van a encontrar 8 años después? Bueno, acá hay una cuestión que se tuvieron que profundizar respecto de acelerantes, cuáles eran básicamente aquellos combustibles que, recordemos, a ver, en un lugar donde tienen que tener acopio de papeles, ¿qué hacía combustible más allá, si sea nafta, gasol o qué tipo de o alcohol? Pero qué tipo de ¿había gas? combustibles? Bueno, eso es lo que determinaron las pericias y justamente la ampliación es para determinar qué tipo de combustible es. Ahora, Bueno, independiente- pero, a ver, pero eso es un barroquismo judicial. Es decir, bueno, si había combustible que no tenían que estar en un lugar donde hay papeles, fin de la discusión, basta. Eso Bueno. nosotros sostenemos desde el día que fuimos bueno, con bueno, Liliana y los demás familiares a la inspección ocular. Desde ese momento ya dijimos, y así lo reclamamos, que había elementos suficientes como para el llamamiento a indagatoria, cuanto menos. De ahí a hoy pasaron por lo menos 5 años. ¿Esto está en la justicia de instrucción de Ciudad de Buenos Aires? No, afortunadamente todavía está en la justicia de instrucción nacional. Ah, o sea, sí, llamémosle. justicia de instrucción, sí, está bien, está bien. No depende de la, No depende. de la reta, que en este caso sería... Ahí yo la digamos, tomamos por perdido todo. Claro, sería... No existimos. de los dos lados del mostrador. Totalmente. Parece curioso, pero la segunda tragedia, la de Pigmento, justamente por la modificación del código, que también tiene que ver con bomberos fallecidos, sí le compete a la justicia de gobierno de la ciudad y no a la justicia de instrucción. Sí, pero lo increíble son estos, son 8 años sin Sí, una exactamente. elevación a juicio. Mira, y si querés, Sí. Javier, vos que estuviste también en la causa, te lo comparo con la tragedia de Once. El jueves se cumplen 10 años de la tragedia de Once, 10 contra 8. La causa de Once ya está totalmente cerrada con todas las condenas Las confirmadas. apelaciones, las... Todo. Se investigó, se procesó, se mandó a juicio, se hizo el juicio, se condenó, Se confirmaron. las condenas y la Corte ya intervino. Eso en 10 años. En este caso, 8 y todavía la causa en primera instancia. Bueno, pero ahí están los intereses creados del gobierno de la ciudad para que esta causa no avance. Sí, ahí lo interesante es por qué todas las medidas dilatorias el juez les hace lugar. ¿Y por qué será? Planteado que la causa estaba prescripta, si no fue por nosotros, por las víctimas, que nos vamos con un recurso para que la Cámara declare la imprescriptibilidad en función de que había funcionarios públicos, hoy la causa estaba prescripta. También hubo un pedido de sobreseimiento por el cohecho pasivo, porque entendían que esto había sido una coima, en la inteligencia de que no se puede habilitar un kiosquito, llamémosle, en la velocidad que se habilitó semejante predio, por lo cual también dijeron que estaba prescripta en función de que la pena de la coima es inferior a la del homicidio. También tuvimos que batallar con eso, ir a la Cámara,
y así una tras otra. Es batallar y batallar y batallar, y estamos básicamente solos. Perdóname, Javier, que aparte quiero acotar lo que hablamos siempre, la fiscal que juega en contra totalmente. Eso es otra de las cosas que uno no puede entender. La fiscal que aparte nunca Claro, nos que llamó. debería estar del lado de ustedes. Nunca nos llamó. La conocemos porque estuvimos, Javier, vos recordarás, en la inspección que se hizo en el galpón. ¿Aportó algo la fiscal? Mucho no la escuchamos. Más que el juez lo impartió orden de que por poco ni respirábamos. Un lugar espantoso que aparecía un caño así enorme y terminaba con un cañito así que yo decía, ¿de dónde va a salir agua? Bueno, igual ya lo explicó Javier, no había una gota de agua. Así que la fiscal estamos esperando, no sé, tal vez tengamos que volverle a dar nuestros nombres. Bueno, esta es la justicia que tenemos, ¿eh? Totalmente. Fiscales que no defienden a las víctimas, jueces que le atienden a cualquier chicana que piden los poderosos, ahí contestan rápido. Ahora, para atender el derecho de las víctimas, ahí todo se demora, de todo dudan, y así van las cosas. La vergüenza de Iron Mountain lleva ya 8 años y todavía ni siquiera está elevada a juicio oral. Javier, Liliana, les agradezco mucho. Gracias a ustedes, ¿eh? buenas noches. Nos vamos a la pausa.